¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Nuevas Voces en Agricultura. Jueves 24 de agosto, como avanza la semana, como se empieza a acabar ya este mes de agosto. Y como es habitual en este día jueves, vamos a estar conversando en nuestro jueves de historia con Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación de Res Publica. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Muy bien, don Tomás, en estos días que han estado lluviosos, varios de ellos esta semana y además muy polémicos histórica y políticamente. Así es, así es. Es una semana bien especial, ¿ah? Porque se ha generado, nosotros en general vamos dedicando estos capítulos precisamente a ir recuperando y reivindicando ciertos sucesos históricos, pero esta vez además se han tomado la agenda política esta semana, precisamente porque el martes se cumplía 50 años desde la famosa declaración de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, que generó mucha polémica en la Cámara de Diputados de hoy, digamos, en la Cámara de Diputados de nuestros tiempos, porque se enfrentaron posiciones efectivamente del Partido Comunista y fuerzas de izquierda con unas iniciativas de la derecha. Ya vamos a conversar de eso en algunos minutos más porque se armó una polémica que se extendió a ayer miércoles y por lo tanto ahí hay algo interesante, pero la verdad es que el 22 de agosto en sí mismo genera una discusión interesante en términos históricos, es quizás uno de los hitos eh, más importantes y que dan cuenta de la inminencia del quiebre de la democracia del 11 de septiembre de 1973. Y siempre es interesante, Alejandro, como contextualizar para los que nos están escuchando en qué circunstancias se da esa declaración. Lo hemos conversado en programas anteriores, hemos ido haciendo como un recorrido de los días, de las semanas, de los meses del 73. ¿Qué pasaba previo a esa declaración del 22 de agosto? ¿Por qué se produce? Es decir, ¿qué factores influyen en que finalmente la Cámara de Diputados decía sacar una declaración por las fuerzas de la Confederación Democrática, votarla, evidentemente ganarla con buena mayoría y acusar al gobierno de lo que lo acusa y por lo tanto generar ese hito político tan relevante a fines de agosto? A mí me parece que en agosto de 1973 se condensan prácticamente todos los factores relevantes que llevan al 11 de septiembre. Por un lado, se agotan las posibilidades de solución pacífica del conflicto político. Entre ellas, creo yo que la más importante de todas es el diálogo entre el presidente Allende y el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Patricio Aylwin. Se habían reunido el 30 de julio en dos ocasiones, se volvieron a reunir en forma privada el 17 de agosto. Es decir, para el 22 de agosto, Aylwin y Allende ya sabían que había fracasado esa negociación. Primera idea. En segundo lugar, había fracasado ya el Gabinete de Integración Militar o Gabinete de Seguridad De Nacional, seguridad, como claro. le llamó el presidente Salvador Allende, porque el 17 había renunciado también el general César Ruiz Danyú, que era ministro de Transporte y a su vez comandante en jefe de la Fuerza Aérea, y eso significaba el quiebre del gabinete a 8 días de haberlo conformado, o sea, era un verdadero Era un desastre. fracaso, sí. En términos sociales, había una paralización prácticamente general de los gremios, los colegios profesionales, algunas federaciones estudiantiles, contra el gobierno de la Unidad Popular. Y paralelamente, aunque en forma reservada, como es obvio, estaban trabajando el Comité de los 15, grupo de uniformados, en que habían 5 generales del ejército, 5 generales del aire y 5 almirantes, que estaban deliberando decididamente y, me parece a mí, caminando hacia la intervención militar o el golpe de Estado contra el presidente Allende. Por último, para cerrar el círculo, cuando el presidente Allende le planteaba a la Unidad Popular fórmulas de eventual solución del conflicto político, la Unidad Popular rechazaba prácticamente todas ellas, la fórmula más notable es la que le lleva a Donis Sepúlveda, el dirigente socialista, al presidente Allende cuando le llega la respuesta a los partidos de la Unidad Popular sobre algunas ideas que había planteado Allende. Negociación con la democracia cristiana, rechazado. Convocatoria a un plebiscito, rechazado. Darle más poder al presidente de la República para que él vea la fórmula de salir adelante de esta crisis, rechazado. Y lo que dice el asesor del presidente Joan Garcés, Allende y la experiencia chilena, alternativas propuestas por la Unidad Popular a esta del presidente Allende, ninguna. O sea, la verdad es que era una situación que está colapsada y el 22 de agosto lo que hace la Cámara de Diputados
es en ese escenario recordar que el gobierno ha violado gravemente la Constitución y la ley en diversos aspectos. Alejandro, te hago una pregunta que tiene que ver con esto último que comentaba, ¿no? Con la, digámoslo así, con la intransigencia o con la firmeza o la falta de flexibilidad de la Unidad Popular a aceptar propuestas o alternativas de solución o de desenlace política a la crisis. Y es interesante hacer esa comparación entre el posicionamiento o los intentos que realiza el presidente Allende y lo que ocurría en la Unidad Popular. ¿A qué se debe esa posición de la Unidad Popular de no aceptar mayores salidas o mayores alternativas? Había, por otra parte, o en contraste, una verdadera iniciativa del presidente Allende de ver caminos de salida a la crisis. ¿Por qué se produce esa discrepancia entre los partidos de la Unidad Popular y el presidente Allende? Y en definitiva, ¿por qué se produce que pareciera que el poder estaba en los partidos de la Unidad Popular y no en Allende? Porque al final son los partidos de la Unidad Popular los que deciden que no haya mayores caminos de solución. Partamos por lo último. Parece que el poder está en los partidos de la Unidad Popular y no en Allende porque así era. O sea, el acuerdo de gobernabilidad del programa de la Unidad Popular decía que las decisiones las tomaba el Comité de la Unidad Popular y no el presidente de la República. Esa es la primera idea. Ahora, ¿por qué la Unidad Popular era tan intransigente? A mí me parece que se mezclan tres cosas. Una es de naturaleza doctrinaria. Aquí lo que se aspira es a hacer una revolución, un cambio radical del orden existente y no hacer componendas, compromisos, acuerdos con otros sectores de la sociedad. Y esa sería la primera idea. La segunda idea me parece a mí que hay una ceguera respecto de la correlación de fuerzas, o sea, cuál es la capacidad real que tiene la Unidad Popular para imponer los términos del diálogo o del no diálogo. Y la Unidad Popular ahí me parece que se comporta como un niño chico, así que dice, no, aquí no cedemos absolutamente nada en circunstancias que no tenían la capacidad. Y lo tercero a mí me parece que es la falta de liderazgo de Allende. Allende debería haber golpeado la mesa. Se dice que al final el Partido Comunista autorizó a Allende a llamar al plebiscito y que él iba a llamar al plebiscito, pero ya era demasiado tarde, o sea, él podría haber golpeado la mesa y podría haber dicho, camaradas, fracasó el diálogo con la democracia cristiana, tuvimos una sonada golpista el 29 de junio, nos quedan dos alternativas. ¿Quién me acompaña en tal resolución? Yo no. Bueno, voy solo y va solo adelante. Y eso el presidente Allende no tuvo la capacidad de hacerlo o no tuvo la decisión de hacerlo. Alejandro, te hago una pregunta que tiene que ver nuevamente con la Unidad Popular. ¿A qué se debe esa actitud? Porque uno podría decir, bueno, se debe a la falta de conciencia de la gravedad de la crisis política y de la necesidad de una salida, o se debe a la impresión de que había que sacar adelante el proyecto de la Unidad Popular independiente de las circunstancias, o se da simplemente un cálculo político, o al temor efectivamente de la intervención militar. ¿Cuál era el análisis que hacía la Unidad Popular para resistirse a buscar alternativas, aún con el riesgo, habiéndose generado el tanquetazo, sabiendo que en pocos días más se producía esta declaración de la Cámara de Diputados? O sea, la situación era evidentemente grave. ¿Por qué la Unidad Popular asume esa posición intransigente o inflexible? A mí me parece que al menos hasta el 23 de agosto hay una condición que le permite a la Unidad Popular ser más intransigente, que es la presencia en la comandante en jefe del ejército del general Carlos Prats. La Unidad Popular tiene la certeza de que el ejército con Carlos Prats a la cabeza jamás va a hacer un intento de golpe de Estado contra el presidente Salvador Allende. Eso lo tiene clarísimo y por ende tiene una certeza ahí bastante clara, bastante nítida. Por otro lado, a mí me parece que la Unidad Popular no cree que en Chile se vaya a producir lo que está pasando en otros países desde 1964, que es los golpes de Estado. O sea, pese a que la democracia chilena es burguesa, está al servicio de unos pocos y del imperialismo, hay una cierta conciencia que la democracia chilena ha funcionado y es buena, es distinta a los demás. Y probablemente eso podría salvar a Chile en la última hora. A mí me parece que eso está presente. Y yo creo que como decían los griegos, los dioses ciegan a los que quieren perder. Aquí había una gran ceguera práctica. O sea, y esto pasa cuando, imagínense que estamos en un bosque y se pone qué sé yo, se está quemando el bosque.
las personas normales no sabemos de bosque, no sabemos cómo salir del bosque, no sabemos dónde están los caminos. Todos los árboles nos parecen iguales. Lo que ocurre en las películas, pero también en la vida real, es que alguien toma el liderazgo y dice, vamos para allá. Y los demás siguen. Ahora, pueden equivocarse en el camino o pueden acertar en el camino. Esa persona puede efectivamente tener un conocimiento especial. Aquí faltó la persona que en medio del bosque, en medio de los árboles, dijera, vamos hacia allá. Allende no fue esa persona. No fue Prats tampoco. Digo no fue Prats porque Prats entre el 6 de junio, cuando regresó a Chile de su último viaje, y agosto, se reunió con todos los dirigentes relevantes de la izquierda para distintos temas. Y le dijo al presidente Allende, no ha encontrado el eco que esperaba, porque el presidente Allende le había encargado de hacer esa gestión. Claro. Entonces no había quien hiciera ver... Tampoco los dirigentes de la Unidad Popular, o sea, no había alternativas. No, no había alternativa y nadie sugirió el cambio que podría haber llevado a una solución pacífica del conflicto político en ese minuto. Después sí, después de los 73, claro, hay muchos creativos que han dicho lo que se podría hacer. Alejandro, se produce esta situación de inmovilismo, si se quiere, o de inflexibilidad de la Unidad Popular, a pesar de las alternativas que el presidente Allende, y se termina generando esta declaración de la Cámara de Diputados, que es bien dura en su declaración, o es bien categórica. Efectivamente plantea que el gobierno del presidente Allende se ha puesto al margen de la Constitución y las leyes, repite en reiteradas oportunidades que lo que busca el presidente Allende es el poder total, es decir, es una declaración política con algo de jurídico, ¿no? Bien clara respecto al posicionamiento del presidente Allende. ¿Cómo se toman esos días? Primero, ¿cómo se gesta esa declaración? O sea, a tal punto de preguntarte quién la escribe, quién redacta, quién coordina que finalmente la Cámara de Diputados se pronuncie con esa claridad respecto a la gravedad de la situación política y marginando al gobierno del Estado de Derecho, o sea, diciendo que es un gobierno que efectivamente amenaza la Constitución y las leyes. Mira, hay, por decirlo de alguna manera, dos declaraciones. Una que estaba redactando el Partido Nacional, que era el que tenía esta iniciativa, de declarar la ilegitimidad del gobierno, y otra que decide redactar la Democracia Cristiana, que lidera Claudio Orrego Vicuña, que es papá de Claudio Orrego, que todos conocemos, claro. Y que revisa con Patricio Elwin, el senador y presidente del Partido Demócrata Cristiano. Es bien interesante porque la del Partido Nacional era más dura. De hecho, cuando Claudio Orrego y los demócratas cristianos le presentan al Partido Nacional la declaración, los nacionales dicen, vamos a apoyar la declaración, le dicen a Jarpa, y Jarpa les pregunta, ¿qué les pareció? Sí, está bien, pero es poco dura. Dice, le falta. No, pero es más valiosa, tiene la firma de don Patricio. Eso es lo relevante. O sea, tiene un valor político que es inconmensurable. Y eso es lo que se aprueba al final. O sea, hay un trabajo por los dos lados, pero que después confluye en el proyecto demócrata cristiano de Claudio Orrego y Patricio Elwin. Ahora, es muy dura, y fíjate que la firman todos los demócratas cristianos. O sea, la firman, por decirlo de alguna manera, los demócratas cristianos elwinistas y los que van a estar el 13 de septiembre en el grupo de los 13, o sea, los que rechazan el 11 de septiembre. Fíjate que entre ellos estaba Bernardo Leighton y Andrés Elwin, ambos diputados. Y en el caso de Bernardo Leighton, él dice que no deberían haber agregado las alusiones a los militares en la declaración. Puede tener razón, pero el no deberían es tardío. La agregaron, la alusión a los militares está, porque al final, ¿qué es lo que dice la declaración de la Cámara de Diputados? Básicamente 3 o 4 cosas. Uno, que el gobierno ha violado la Constitución y las leyes y no lo ha hecho de manera tangencial, superficial u ocasional, sino como un modo permanente de conducta para terminar con el Estado de Derecho y la democracia y para conquistar el poder total, como tú lo decías. 2, que las violaciones han sido en dos planos, en la división de poderes y en los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. Y 3, le representa a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas y general director del Carabinero y al presidente de la República el grave quebrantamiento del orden constitucional y legal de la República. En consecuencia, señala el acuerdo, le pedimos a los ministros miembros de las Fuerzas Armadas y general director de la Carabinero que pongan fin a las situaciones de hecho referidas, o sea, las violaciones a la Constitución y las leyes y al intento totalitario del gobierno, y esto es lo que interpreta el presidente Allende después como un llamado al golpe de Estado. Estamos conversando, queridos amigos, en sus jueves de historia con Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián,
y de la Universidad Católica, director de formación del Instituto Res Pública. Vamos a hacer una primera pausa comercial y en pocos minutos retomamos la conversación en este jueves de historia acá en Nuevas Voces de Agricultura. Estamos de vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura en este jueves de historia, conversando con Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica, director de formación del Instituto Res Pública, conversación que usted por supuesto puede seguir a través de los distintos canales de Radio Agricultura, puede hacerlo en YouTube, en Agricultura TV, el canal de YouTube de Radio Agricultura, donde está esta conversación en vivo y en directo, donde puede interactuar con nosotros a través del chat en vivo, puede hacerlo también a través del canal 182 de Zapping, por supuesto en agricultura.cl, usted puede descargar incluso la aplicación de Agricultura en su celular para seguir la conversación y puede seguirnos y conversar con nosotros a través de las distintas redes sociales de Nuevas Voces, en Twitter, Nuevas Voces 921, en Instagram y TikTok, Nuevas Voces Chile, donde van todos los días se van subiendo las mejores intervenciones de nuestros programas, donde además vamos subiendo también parte de la conversación de Nuevas Voces, y usted puede seguirnos también en Nuevas Voces en YouTube. Usted busca el canal Nuevas Voces en YouTube, donde vamos subiendo también los programas día a día, sin interrupciones, sin comerciales, así que puede verlos en un intensivo breve de los programas, y donde además vamos subiendo distintas cápsulas de la conversación de este jueves de historia en Nuevas Voces. Vamos a saludar a quienes hacen posible el programa y seguimos conversando con Alejandro San Francisco en esta semana en que hemos recordado los 50 años de la declaración del 22 de agosto de la Cámara de Diputados, del acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto de 1973, y otros temas que vamos a seguir conversando acá en la 92.1 FM. Posgrados de la Universidad San Sebastián cuenta con más de 100 programas en diversas áreas del conocimiento. Más de 14.000 egresados han preferido sus magísteres, diplomados, postítulos y especialidades. Conoce más en posgrados.uss.cl. En Enel buscamos cuidarte y que tu servicio eléctrico sea continuo y de calidad. Por eso, si sabes de un hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, puedes denunciarlo de manera anónima al 600-696-0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros con Enel. Hoy les tengo una noticia diferente, porque la cuenta corriente digital de BCI, que no te pide requisitos y que puedes sacar hoy mismo desde tu teléfono, ahora también es para pymes. Si estás buscando un apoyo que te permita acceder a mejores soluciones financieras y herramientas para tu negocio, la cuenta corriente digital de pyme es para ti. Ábrela hoy y úsala hoy. Y Carlos Herrera, máster en aceros y más, administrada por la segunda generación familiar, te esperan sus sucursales con una atención especializada para apoyar en todo lo que necesitas para la realización de tus proyectos. Más información en carlosherrera.cl. Alejandro, terminamos el bloque anterior y tú planteabas cómo en un titular, en una primera aproximación, cómo el presidente Allende se había tomado la declaración, el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto, ¿no? Y el presidente Allende se lo toma como un verdadero llamado un golpe de Estado. ¿Cómo es la recepción o cuál es el efecto político, la reacción política que genera esta declaración, que decíamos muy clara, muy categórica a la Cámara de Diputados, por parte del presidente Allende, por parte también de los partidos de la Unidad Popular y por parte de la opinión pública en general? Lo que dice el presidente Allende, lo que asume el presidente Allende, ¿es lo que asume en general la sociedad chilena? O sea, la Cámara de Diputados estaba pidiendo una intervención militar muy clara, muy evidente e inminente. Si uno mira la declaración y las reacciones de la prensa al día siguiente, la tendencia es doble. Por un lado, enfatizar que el gobierno ha quebrantado el orden jurídico democrático. Esa es la tendencia que vendría a ser una posición más de derecha u opositora. Claro. Y la tendencia del gobiernismo o de la izquierda es que aquí hay un claro intento golpista o insurreccional. En una de las entrevistas en uno de los periódicos de izquierda, en una larga entrevista y muy interesante por lo demás, al diputado Luis Mayra de la izquierda cristiana, este diputado dice, mire, en política las cosas son lo que dicen y lo que significan, no solo lo que dicen. Y esto es un llamado a un golpe de Estado. O sea, en el mundo de la izquierda se entendió que esto tenía un sentido golpista, no solo un sentido de declaración de juridicidad, como lo que había sido las declaraciones de la Contraloría General de la República o de la Corte Suprema, o como declaraciones similares que había hecho exactamente un año atrás, en 1972, en agosto, los presidentes de los partidos políticos que habían denunciado al gobierno de la Unidad Popular. Esto era mucho más profundo que lo anterior. Y desde el punto de vista, obviamente, de la oposición, a mí me parece que hay dos posturas. Una que claramente también lo vio como un respaldo a una intervención militar para poner fin a las graves violaciones
a la Constitución y las leyes que había hecho el gobierno de la Unidad Popular, pero a mí me parece que la postura de la democracia cristiana es la postura de que le estamos dando al presidente la última oportunidad para hacer lo que Renán Fuentealba llamaba una rectificación democrática, Un ultimátum, digamos. un ultimátum. Y de hecho, el 25, después, inmediatamente después, que el presidente da su respuesta del 24, donde dice que esto es un llamado a un golpe de Estado, que no hay gobierno más democrático en la historia que el mío, que la oposición quiere darle a la declaración los mismos efectos que una acusación constitucional en circunstancias que no tiene los 2/3, que quiere transformar de hecho el régimen político chileno de presidencial en parlamentario y varias cosas más. Lo que dice el presidente Elwin en 2 palabras es que el presidente Allende se ha farreado la posibilidad de resolver el conflicto a partir de esta declaración, porque fue al choque en vez de haber buscado algún punto de encuentro o de solución. Alejandro, esta semana en 1973 fue muy activa, muy polémica políticamente hablando, no solo por la declaración que comentamos o el acuerdo de la Cámara de Diputados del 22 de agosto, ni por la respuesta del presidente Allende del 24, sino que entre medio más renuncia Carlos Prats al gabinete, a la comandancia en jefe, ya el gabinete del presidente Allende, habiendo sido convocado 15 días antes, 2 semanas, 14 días antes, digamos, el 9 de agosto. 14 días antes. Renuncia en medio de presiones o en medio de críticas. ¿Por qué se produce la renuncia de Carlos Prats ese 23 de agosto, al día siguiente de la declaración? ¿En qué contexto, qué busca, a qué responde la salida de Prats del gabinete? ¿Y cuánto se reflejaba en ese minuto ya la división o la clara crítica de las Fuerzas Armadas al gobierno del presidente Allende y a la figura de Carlos Prats, que a esas alturas era ya un general allendista, o sea, un comandante allendista? Vamos a hacer una pequeña trampa que vamos a hacer una recomendación de libro en la hora de no recomendación, porque tengo otra para el final. Pero este es el libro de Carlos Prats, Memorias, Testimonio de un Soldado, que un libro que quiero mucho más porque era el libro de mi abuelo, de Raúl Reyes Román, que a su vez era militar, y que lo tenía en su casa y me quedé yo con él. Las memorias de Prats son notables y abarcan todo el gobierno de la Unidad Popular, además tiene unas 160 páginas sobre la etapa previa al gobierno de la UP. Mira, ahí aparece claramente la situación de Carlos Prats en torno a la renuncia. ¿Qué te podría decir? Lo primero es que Carlos Prats había devenido en un actor político crucial de la época. O sea, Carlos Prats fue ministro del Interior del presidente Salvador Allende entre noviembre y marzo de 1972 y 1973 respectivamente, y luego nuevamente ministro de Defensa en el Gabinete de Seguridad Nacional. Era un general teñido. Yo estoy convencido, y en esto puedo estar equivocado, lo admito, pero yo creo que no, que Prats obra por motivos patrióticos. O sea, lo que él ve es que hay que en Chile el riesgo de la guerra civil es muy grande. Claro, inminente. Entonces él dice, si me están llamando al gobierno tengo que aceptarlo, tengo que hacerlo. Sin perjuicio de eso, después se le produce una cuestión que es bien complicada. Él admira particularmente al presidente Allende, le tiene afecto personal, no al proyecto de la Unidad Popular, pero sí al presidente Allende, también a otras personas como el ministro Fernando Flores y algunos más. Pero en los hechos, Prats se politiza y politiza con ello a la institución que representa, que es el ejército. Ahora, ¿por qué termina Prats por renunciar? A mí me parece que se juntan 3 o 4 cosas en torno al 22-23 de agosto. Primero, hay una protesta de mujeres en la casa del general Prats, ahí el presidente Errázuriz, contra el comandante en jefe del ejército, por la actitud que ha tomado en los últimos días. Estas mujeres eran más partidarias de la posición del general Ruiz de Anyú, que había renunciado días antes. Ahora, ¿cuál es el problema? No es que protesten mujeres, si las mujeres tienen todo el derecho a protestar en democracia. El problema era que muchas de ellas eran señoras de altos oficiales del ejército, incluidos generales. Entonces, ¿qué ve Prats? Que ha perdido mando dentro de las filas del ejército. O sea, que hay una división en el ejército. Y ese es el segundo argumento. O sea, el primero es la protesta de las mujeres, el segundo es la pérdida de autoridad al interior del ejército. Lo tercero es que él le dice al presidente Allende que aquí puede dar, que se necesita descomprimir y que lo contrario, su permanencia puede servir para alimentar una eventual guerra civil o cosas por el estilo. Y esto es lo que lo lleva a él el 23 de agosto y tras no haber recibido un apoyo decidido de los generales, a presentarle su renuncia
al presidente Salvador Allende. Hay un diálogo muy notable que tiene a raíz de la renuncia del general Prats el presidente Allende con su asesor Joan Garcés, que narra este último en Allende y la experiencia chilena. Dice que Joan Garcés fue a ver a Allende y le dice: me parece pésimo que haya renunciado Prats en nuestro principal soporte, sostén, apoyo en el ejército. Fíjate la respuesta de Allende. Dice dos cosas. Prats ya no manda a nadie. Esa es la primera respuesta de Allende. Y la segunda respuesta es que el general está superado psicológicamente, está demacrado, es lo que llamaríamos está deprimido. O sea, ya no está en condiciones de seguir luchando. Y esa es una situación que no va a ser llevadera en el tiempo que queda, y eso es lo que lleva finalmente al general Carlos Prats a dejar la comandancia jefe del ejército. Permíteme terminar con una idea. Radomiro Tomic, demócrata cristiano, que a mi juicio era un gran analista político, un gran intelectual, más que político práctico, le escribió una carta al general Carlos Prats, yo diría que 6 días después, puede haber sido el 29, quizá el 30 de agosto. Y le dice varias cosas. Y una de las cosas que le dice es lo siguiente. Le dice: como en las tragedias griegas, Chile está viviendo una situación en que todos decimos querer que no ocurra, todos hacemos lo que está de nuestra parte para que ocurra. Estamos llevando a la democracia chilena al matadero. O sea, en el fondo el análisis de Tomic es que la democracia chilena estaba a punto de morir porque desde los distintos sectores chilenos se la estaba llevando a la muerte, en un análisis muy dramático pero muy real, como se comprobaría días después. Vamos a hacer nuestra última pausa comercial en este jueves de historia con Alejandro San Francisco, acá en Nuevas Voces, y en pocos minutos retomamos la conversación, porque por supuesto se viene la recomendación del libro y otras cosas interesantes a la vuelta de la pausa en este último bloque de conversación acá en Nuevas Voces. De vuelta, queridos amigos, con su programa Nuevas Voces en Agricultura en estos jueves de historia, conversando con Alejandro San Francisco, académico de la Universidad San Sebastián, de la Universidad Católica, director de formación de República. Esta semana, Alejandro, retomando la conversación, el tema que hemos conversado en este jueves de historia generó polémica en la actualidad, porque hubo un intento en la Cámara de Diputados, hubo intentos cruzados en la Cámara de Diputados. Por una parte hubo una iniciativa del Partido Comunista por lograr que la Cámara de Diputados, la corporación, como que renegara o pidiera disculpas por el acuerdo que había tomado la misma Cámara 50 años antes, el 22 de agosto del 73, sobre lo que hemos conversado. Pero al mismo tiempo la derecha contestó, digamos, de algún modo reaccionó y pidió que esa resolución, esa carta, ese acuerdo se leyera en el pleno de la Cámara de Diputados, y esto se sometió a votación. El punto es que el martes ganó la derecha en votación y se leyó la resolución del 22 de agosto en el pleno de la Cámara de Diputados, y el miércoles, en que se votó la propuesta del Partido Comunista, se rechazó la idea del Partido Comunista de que la Cámara pidiera disculpas o se arrepintiera más bien de esa declaración. Por supuesto generó mucha polémica, de algún modo le aguó un poco la fiesta al gobierno en la idea de ir con fuerza moral a celebrar el 11 de septiembre, a conmemorarlo más bien, digamos, y hacer una serie de hitos. Y pareció que en esto ganó la derecha, está pulsada la Cámara de Diputados. ¿Qué te parece la lógica que imperó en esas discusiones en estos días a 50 años de esta declaración? Mira, cada sector político tiene derecho a hacer lo que estime conveniente respecto de la evaluación del tiempo histórico. Yo creo que no es sano que la discusión histórico-política se tome la vida nacional en estos momentos. Me parece que es bastante claro que el gobierno de la Unidad Popular dividió al país, que el 11 de septiembre dividió al país, que el gobierno del general Pinochet dividió al país. Si se va a seguir discutiendo eso, más o menos la división se va a perpetuar. Me parece que tendría más atención si tuviéramos la capacidad de ponernos de acuerdo en la superación de los campamentos, que no quede ninguno de aquí a 2, 3 años, en la superación de los grandes temas nacionales de carácter social. Sin perjuicio de ello, yo creo que efectivamente te va a salir el tiro por la culata cuando tú crees que representas más de lo que eres. El gran problema de sobreinterpretar a Allende o de tratar de llevar el mito a la política es que eso contrasta con lo que fue la política real de tiempos de la Unidad Popular, que fue mucho más divisiva y mucho más confrontacional y con miradas polarizadoras
que lo que existió en Chile entre el 2000 y el 2015, más o menos, donde se fraguó esta imagen histórica del presidente Salvador Allende, que yo creo que merece respeto como presidente de la República, pero ponerlo como portaestandarte de un proyecto político futuro es algo que va a tener que dar cuenta quien haga esa tarea de ponerlo como portaestandarte. Alejandro, cambiémonos de tema. Hay un tema que es crucial y que nos interesa conversar en estos últimos minutos y que tiene que ver con la militarización, bien digo, de la política o la hora de los militares, ¿no? Porque esta declaración del 22 de agosto es un llamado a que los militares de algún modo resuelvan el problema político, así lo asume también el presidente Allende, y finalmente los militares intervienen. En 3 minutos, en 5 minutos, ¿cómo se fraguó la llegada de los militares como un actor político decisivo en el Chile de 1970-1973 y por supuesto con la intervención que después produce en el 11 de septiembre del 73? A ver, sí que la pregunta tiene dos niveles. Uno, ¿cuándo los militares intervienen en política en general? Y si tú miras 1891, 1924, 25, 1973, en general intervienen cuando hay una gran polarización política, incluso odio político entre los chilenos, cuando hay una crisis institucional que incluso se expresa en el punto de vista constitucional, cuando existe una politización del ejército a la que sigue una militarización de la política y cuando se supera la constitución y las leyes al punto que un poder del Estado se rebela contra otro o los militares intervienen en ese escenario. Eso se dio en los tres casos, 1891, 1924, 1925 y en 1973. Dicho eso, ¿cómo se produce en 1973? A mí me parece que agosto es el mes decisivo. Agosto comienza con una petición del presidente del Partido Demócrata Cristiano, Patricio Elwin, para que el presidente Allende convoque a los militares a un gabinete. Pero no solo a un gabinete con capacidad de decisión y con mandos medios de carácter militar. El presidente Allende, que en principio contesta que no a la semana, llama a un gabinete de seguridad nacional. O sea, ya vemos que no hay solución sin los militares, podríamos decirlo así. Luego, el presidente Allende, cuando cambia su primer gabinete, es decir, la caída de Ruiz Danjou, lo reemplaza por un equivalente del cuerpo de generales de la FACH, Magliochetti. De manera que sigue la idea de que los militares tienen que estar presentes. La declaración de la Cámara de Diputados me parece decisiva por la representación que hace de la ruptura de la constitucionalidad y la legalidad, pero también por el llamado que hace a los militares y al general director de Carabineros para poner fin a las situaciones de hecho referidas, lo que el presidente Allende interpreta como pedir a las Fuerzas Armadas que actúen al margen de la obediencia constitucional al presidente de la República. Y finalmente esto se verifica por la propia actitud de los militares de organizar una intervención militar en forma de golpe de Estado que va a realizarse el 11 de septiembre de 1973 y que seguramente conversaremos en la semana respectiva. Así es. Alejandro, antes de irnos y que se nos acabe el programa este día jueves 24 de agosto, por supuesto tenemos tiempo para nuestra recomendación de libro habitual en este programa Nuevas Voces. Vamos recomendando libros a nuestros auditores para que puedan revisar buenas lecturas en este año en que conmemoramos los 50 años del 11 de septiembre de 1973. Va a ser una doble recomendación y con una gran alegría. La recomendación es Cita con la historia, de la historiadora Patricia Arancibia, gran historiadora, excelente investigadora y con muy buenos libros. Este libro es un libro de entrevistas históricas. Entonces aquí tú te puedes meter en el 11 de septiembre del 73, en el gobierno del presidente Allende, en el gobierno de la Unidad Popular, en el gobierno del general Pinochet, con entrevistas. Nombro algunas a la rápida. Gabriel Valdés, Luis Corbalán, el comunista, Jackson Chol, el ministro de Agricultura de Allende, Carlos Altamirano, el socialista. Vamos por otro lado ahora. Orlando Sáenz, el líder de la SOFOFA, Arturo Fonten, del Mercurio, Renán Fuentealba, de la Democracia Cristiana, Sergio Onofre Jarpa, del Partido Nacional, después ministro del Interior del general Pinochet. En la segunda temporada, del MIR, Andrés Pascal Allende, José Antonio Viragallo, Sergio de Castro, el arquitecto del modelo económico, y así sucesivamente. O sea, es un libro que tiene entrevistas realmente notables. Pero quiero dar una segunda noticia, Tomás. Cita con la historia ha vuelto. Ha regresado y lo está transmitiendo el Líbero semana a semana. Yo tuve la ocasión de escuchar antenoche, el programa de Orlando Sáenz y me parece que ya está liberado, pero no he tenido la posibilidad de escucharlo, la entrevista a Cristian Segers, el gran periodista, Premio Nacional
de periodismo, exdirector del diario La Segunda y del Mercurio y gran amante de la historia por lo demás. No la he escuchado, pero la de Orlando Sáenz la escuché y realmente muy interesante, muy entretenida. Entonces, por un lado va el libro de Patricia Arancibia, por otro lado va la recomendación a seguir el programa del libro. Y si me quedan 10 segundos. Quedan 10 segundos. En el libro también estamos haciendo un programa todas las semanas, 11 libros para entender el 11, que literalmente son libros sobre la Unidad Popular y que ya se han subido al menos 5 o 6 que los pueden consultar ahí. Y lo otro, yo creo que ha avanzado muy bien y con muchas visualizaciones el programa 50 años, nuestra historia, tu historia, una muy buena producción, me parece, como contribución a estos 50 años del 11 de septiembre de 1973. Con eso vamos cerrando con un verdadero pack de recomendaciones en este jueves 24 de agosto. Vamos cerrando nuestro programa. Alejandro San Francisco, muchas gracias por acompañarnos como cada jueves en este jueves de historia. Gracias a ustedes, queridos amigos, por sus comentarios, por su sintonía habitual acá en Nuevas Voces. Los invito a que se queden en el 92.1 FM porque ya viene Deportes en Agricultura y nosotros, como siempre, cerramos la semana mañana viernes a las 13 horas como cada día para seguir conversando de actualidad política acá en Nuevas Voces de Agricultura. Que estén muy bien, un gran abrazo. Chau, chau.